Bienvenidos, ahora hablaremos de los actos humanos. Los actos humanos son aquellos que proceden de la voluntad deliberada del hombre, es decir, los que realiza con conocimiento y libre voluntad. En ellos interviene primero el entendimiento, porque no se puede querer o desear lo que no se conoce. Con el entendimiento el hombre advierte el objeto y delibera si puede y debe tender a él o no. Una vez conocido el objeto, la voluntad se inclina hacia él porque lo desea, o se aparta de él, rechazándolo. Solo en este caso cuando intervienen entendimiento y voluntad el hombre es dueño de sus actos y por tanto, plenamente responsable de ellos. Y solo en los actos humanos puede darse valoración moral. División del acto humano. Por su relación con la moralidad, el acto humano puede ser bueno o lícito, si esto conforme con la ley moral, por ejemplo, el dar limosna. Malo o ilícito, si le es contrario, por ejemplo, mentir. Indiferente, cuando ni le es contrario ni conforme, por ejemplo, el caminar. Aunque esta es la división más importante, interesa señalar también que en razón de las facultades que lo perfeccionan, el acto puede ser interno, el realizado a través de las facultades internas del hombre, entendimiento, memoria, imaginación, etc. Por ejemplo, el recuerdo de una acción pasada, o el deseo de algo futuro. Externo, cuando intervienen también los órganos y sentidos del cuerpo, por ejemplo, comer o leer. Elementos del acto humano. Ya hemos dicho que el acto humano exige la intervención de las potencias racionales, inteligencia y voluntad, que determinan sus elementos constitutivos, la advertencia en la inteligencia y el consentimiento en la voluntad. Primero estudiaremos la advertencia. Por la advertencia el hombre percibe la acción que va a realizar, o que ya está realizando. Esta advertencia puede ser plena o semiplena, según se advierta la acción con toda perfección o solo imperfectamente, por ejemplo, estando semidormido. Obviamente, todo acto humano requiere necesariamente de esa advertencia, de tal modo que un hombre que actúa a tal punto distraído que no advierte de ninguna manera lo que hace, no realizaría un acto humano. No basta, sin embargo, que el acto sea advertido para que pueda ser imputado moralmente. En este caso es necesaria, además, la advertencia de la relación que tiene el acto con la moralidad. Por ejemplo, el que advierte que está comiendo carne, pero no se da cuenta que es día de ayuno y abstinencia, realiza un acto humano que, sin embargo, no es imputable moralmente. La advertencia, pues, ha de ser doble, advertencia del acto en sí y advertencia de la moralidad del acto. Luego está el consentimiento. Lleva al hombre a querer realizar ese acto previamente conocido, buscando con ello un fin. Como señala Santo Tomás, acto voluntario o consentido es el que procede de un principio intrínseco con conocimiento del fin. Ese acto voluntario, consentido puede ser perfecto o imperfecto según se realice con pleno o semipleno consentimiento, y directo o indirecto. El acto voluntario indirecto. El acto voluntario indirecto se da cuando al realizar una acción, además del efecto que se persigue de modo directo con ella, se sigue otro efecto adicional, que no se pretende sino solo se tolera por venir unido al primero, por ejemplo el que toma licor para pasarla bien pero se emborracha, o el militar que bombardea una ciudad enemiga, a sabiendas de que morirán muchos inocentes, quiere directamente destruir al enemigo voluntario directo, y tolera la muerte de inocentes voluntario indirecto. Es un acto, por tanto, de que se sigue un efecto bueno y otro malo, y por eso se le llama también voluntario de doble efecto. En los casos de doble efecto es necesario que haya un fin bueno, esto es voluntario directo, y puede haber un fin malo como consecuencia, esto es voluntario indirecto, bajo ciertas condiciones. Nunca se justifica hacer un mal para obtener un bien. Mentir, jurar en falso, aunque al hacerlo se consiga un bien. El fin no justifica los medios. Es importante percatarse de que no es un acto hecho con doble fin, por ejemplo, robar al rico para darle al pobre, sino un acto del que se siguen dos efectos, doble efecto, no doble fin. Robin Hood o Chucho el Roto realizan acciones con doble fin. El fin inmediato es robar al rico, el fin mediato es darle ese dinero a los pobres. No es una acción de doble efecto, sino una acción con un fin propio y un fin ulterior. La moralidad del acto humano. El acto humano no es una estructura simple, sino integrada por elementos diversos. ¿En cuáles de ellos estriba la moralidad de la acción? La pregunta anterior, clave para el estudio de la ciencia moral, se responde diciendo que, en el juicio sobre la bondad o maldad de un acto, es preciso considerar a. El objeto del acto en sí mismo. b. Las circunstancias que lo rodean, y c.
La finalidad que el sujeto se propone con ese acto. Para dictaminar la moralidad de cualquier acción, hay que reflexionar antes sobre estos tres aspectos. El objeto. El objeto constituye el dato fundamental, es la acción misma del sujeto, pero tomada bajo su consideración moral. Nótese que el objeto no es el acto sin más, sino que es el acto de acuerdo a su calificativo moral. Un mismo acto físico puede tener objetos muy diversos, como se aprecia en los ejemplos siguientes. Acto-objetos diversos, por ejemplo, matar. Se puede matar por asesinato, defensa propia, aborto, pena de muerte, hablar mentiras, insultar, adular, bendecir, difamar, jurar, blasfemar. La moralidad de un acto depende principalmente del objeto. Si el objeto es malo, el acto será necesariamente malo. Si el objeto es bueno, el acto será bueno si lo son las circunstancias y la finalidad. Por ejemplo, nunca es lícito blasfemar, perjurar, calumniar, etc., por más que las circunstancias o la finalidad sean muy buenas. Si el objeto del acto no tiene en sí mismo moralidad alguna, por ejemplo, pasear, la recibe de la finalidad que se intente, por ejemplo, para descansar y conservar la salud, o de las circunstancias que lo acompañan, por ejemplo, con una mala compañía. La teología moral enseña que, aun cuando pueden darse objetos morales indiferentes en sí mismos ni buenos ni malos, sin embargo, en la práctica no existen acciones indiferentes. Su calificativo moral procede, en este caso, del fin o de las circunstancias. De ahí que en concreto toda acción o es buena o es mala. Influjo de las circunstancias en la moralidad. Hay circunstancias que atenúan la moralidad del acto, circunstancias que la agravan y, finalmente, circunstancias que añaden otras connotaciones morales a ese acto. Por ejemplo, actuar a impulso de una pasión puede según los casos atenuar o agravar la culpabilidad. Insultar es siempre malo, pero insultar a un semejante es mucho menos grave que insultar a una persona enferma. Es claro que en el examen de los actos morales solo deben tenerse en cuenta aquellas circunstancias que posean un influjo moral. Así, por ejemplo, en el caso del robo, da lo mismo que haya sido en martes o en jueves, etc. Circunstancias que añaden connotación moral al pecado, haciendo que en un solo acto se cometan dos o más pecados específicamente distintos. Por ejemplo, el que roba un cáliz bendecido comete dos pecados, hurto y sacrilegio. La circunstancia que añade nueva connotación moral es la circunstancia que cosa, en este caso la cualidad del cáliz, que estaba consagrado, de robo se muda en robo y en sacrilegio. Circunstancias que cambian la especie teológica del pecado haciendo que un pecado pase de mortal a venial o al contrario. Por ejemplo, el monto de lo robado indica si un pecado es venial o mortal. Circunstancias que agravan o disminuyen el pecado sin cambiar su especie. Por ejemplo, es más grave dar mal ejemplo a los niños que a los adultos. Es menos grave la ofensa que procede de un brote repentino de ira al hacer deporte, etc. La finalidad es la intención que tiene el hombre al realizar un acto, y puede coincidir o no con el objeto de la acción. No coincide, por ejemplo, cuando camino por el campo, objeto, para recuperar la salud, fin. Si coincide, en cambio, en aquel que se emborracha, objeto, con el deseo de emborracharse, fin. En relación a la moralidad, el fin del que actúa puede influir de modos diversos. A. Si el fin es bueno, agrega al acto bueno una nueva bondad, por ejemplo, oír misa objeto bueno en reparación por los pecados fin bueno. B. Si el fin es malo, vicia por completo la bondad de un acto, por ejemplo, ir a misa objeto bueno solo para criticar a los asistentes fin malo. C. Cuando el acto es de suyo diferente el fin lo convierte en bueno o en malo, por ejemplo pasear frente al banco objeto indiferente para preparar el próximo robo fin malo. D. Si el fin es malo, agrega una nueva malicia a un acto de suyo malo, por ejemplo, robar objeto malo para después embriagarse fin malo. El fin bueno del que actúa nunca puede convertir en buena una acción de suyo mala. Dice San Pablo, no deben hacerse cosas malas para que resulten bienes, compárese Rom. 8,3. Por ejemplo, no se puede jurar en falso objeto malo para salvar a un inocente fin bueno, o dar muerte a alguien para liberarlo de sus dolores, o robar al rico para dar a los pobres, etc. Determinación de la moralidad del acto humano. El principio básico para juzgar la moralidad es el siguiente. Para que una acción sea buena, es necesario que lo sean sus tres elementos, objeto bueno, fin bueno y circunstancias buenas. Para que el acto sea malo, basta que lo sea cualquiera de sus elementos. Bonum ex integra causa, malum ex quocunque defecto. El bien nace de la rectitud total, el mal nace de un solo defecto. La razón es clara,
Estos tres elementos forman una unidad indisoluble en el acto humano, y aunque uno solo de ellos sea contrario a la ley divina, si la voluntad obra a pesar de esta oposición, el acto es moralmente malo. La ilicitud de obrar solo por placer es un principio moral que tiene en la vida práctica muchas consecuencias. Las premisas son las siguientes. A Dios ha querido que algunas acciones vayan acompañadas por el placer, dada la importancia para la conservación del individuo o de la especie. B. Por eso mismo, el placer no tiene en sí razón de fin, sino que es solo un medio que facilita la práctica de esos actos. Delectatio est propter operationem, non et converso. La delectación es para la operación y no al contrario. C. Poner el deleite como fin de un acto implica trastocar el orden de las cosas señalado por Dios, y esa acción queda corrompida más o menos gravemente. Por ello, nunca es lícito obrar solamente por placer, por ejemplo, comer y beber por el solo placer es pecado, igualmente realizar el acto conyugal exclusivamente por el deleite que lo acompaña. D. Se puede actuar con placer, pero no siendo el deleite la realidad pretendida en sí misma. Por ejemplo, es lícito el placer conyugal en orden a los fines del matrimonio, pero no cuando se busca como única finalidad. Lo mismo puede decirse de aquel que busca divertirse por divertirse. Para que los actos tengan rectitud es siempre bueno referirlos a Dios, fin último del hombre, al menos de manera implícita. Ya comáis, ya bebáis, hacedlo por la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si se excluye en algún acto la intención de agradar a Dios, sería pecaminoso, aunque esta exclusión de la voluntad de agradar a Dios hace el acto pecaminoso si se efectúa de modo directo, no si se omite por inadvertencia. La recta comprensión de la libertad. Una de las notas propias de la persona entre todos los seres visibles que habitan la tierra, solo el hombre es persona, es la libertad. Con ella, el hombre escapa del reino de la necesidad, y es capaz de amar y lograr méritos. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, solo en la libertad el hombre es padre de sus actos. En ocasiones puede considerarse la libertad como la capacidad de hacer lo que se quiera sin norma ni freno. Eso sería una especie de corrupción de la libertad, como el tumor cancerígeno lo es en un cuerpo. La libertad verdadera tiene un sentido y una orientación. La libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar por sí mismo acciones deliberadas. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1731. La libertad es posterior a la inteligencia y a la voluntad, radica en ellas, es decir, en el ser espiritual del hombre. Por tanto, la libertad ha de obedecer al modo de ser propio del hombre, siendo en él una fuerza de crecimiento y maduración en la verdad y la bondad. En otras palabras, alcanza su perfección cuando se ordena a Dios. Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1732. Si desea ampliar la temática, puede consultar el libro Ética General de Ángel Rodríguez Luño.